Hola, yo soy Edgar Telles, especialista en medicina interna y máster en cuidados intensivos. En este video del día de hoy les voy a hacer un resumen sobre lo que es la pandemia por coronavirus COVID-19. Les voy a responder todas las dudas, todas las inquietudes y les voy a explicar un poquito, haciendo, como les dije, un resumen para que todos estemos informados y sepamos de la situación actual que aqueja el planeta. Para comenzar, les diré, ¿qué es el COVID-19? Vale. Entonces, el nombre COVID-19 es un acrónimo de coronavirus, corona, virus, vid, y la D pertenece a disease, del inglés que significa enfermedad por coronavirus. ¿Y por qué de 19? Pues porque se detectó en el año 2019. ¿Dónde se originó la pandemia? Pues esta pandemia del COVID-19 se originó en China, en una ciudad que se llama Wuhan, que fue donde se hizo la determinación del coronavirus. Tiene que tener en cuenta que es una enfermedad zoonótica. ¿Qué significa esto? Que se encuentra en los animales y se transmitió a los seres humanos. Se cree que es un coronavirus que salió de los murciélagos, hizo transmisibilidad hacia el ser humano y se desarrolló la pandemia. En Wuhan hay un laboratorio que hace detección de muchos virus que pueden ser potencialmente transmisibles a los seres humanos. En el planeta se han detectado más o menos 160 coronavirus que pueden transmitir de animales a seres humanos, y pues uno de ellos es el COVID-19. ¿Qué se requiere para infectarse? Pues para infectarse se requiere que estar en contacto con una persona infectada por el coronavirus. Se necesita una distancia menor a 2 metros y a estar más o menos con esa persona unos 15 minutos. Entonces, eso es lo que se refiere a un contacto estrecho. Se lo repito, menos de 2 metros de distancia y estar en contacto con esa persona al menos 15 minutos. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son muy variables. Inicialmente se pensaba que eran solamente síntomas netamente respiratorios, como dolor de garganta, que es un síntoma muy cardinal, tos seca, malestar general, fiebre persistente, dolor en los músculos y en las articulaciones y dificultad respiratoria. Sin embargo, a pasar del tiempo se han detectado otros síntomas adicionales que pueden presentarse de forma diferente, como síntomas gastrointestinales. Hay personas que pueden debutar con síntomas gastrointestinales. ¿Y cuáles son ellos? Diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal. Y en algunos otros casos se ha detectado también afectación en la piel y en los ojos, como conjuntivitis. No hay un síntoma que inicie primordialmente, puede ser muy variable. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Bueno, los síntomas de alarma son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos síntomas sí que nos pueden hacer preocupar y hacer pensar que la enfermedad es muchísimo más grave. Y esto debe intuir que las personas que tengan estos síntomas tengan la necesidad de acudir a urgencias. Entonces, dentro de los primeros son: 1. La dificultad para respirar de una forma muy significativa. Si usted nota que va aumentando progresivamente la dificultad respiratoria, usted se hidrata adecuadamente y a pesar de hidratarse adecuadamente siente que le cuesta respirar, inclusive estando quieto en reposo, eso es el primer síntoma de alarma. Lo segundo, una fiebre de más de 3 días persistente, 38,5 continuamente, que no mejora a pesar de la toma del acetaminofén, también debe hacer pensar que la enfermedad puede ser grave. Lo tercero, la presencia de tos con sangre. Si usted empieza a expectorar sangre, eso es un síntoma significativo de que puede haber una enfermedad inflamatoria grave en los pulmones. Y la otra es la presencia de silbidos en el pecho. Si usted no tiene enfermedades de base y usted empieza a sentir que hay silbidos en el pecho, que le silba el pecho, esto puede ser significativo de que hay una inflamación importante en los bronquios, y esto lo debe hacer pensar de que la enfermedad es grave y tiene que acudir a urgencias. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación se refiere al momento desde el que uno se infecta hasta que presenta los síntomas. Esto es bastante variable y esto puede ir de 4 a 10 días.
Entonces, una vez empezados los síntomas, también tienen que tener en cuenta que eso es muy variable en el tiempo que se tarda la persona en recuperarse. Pueden ser hasta 14 días. Sin embargo, desde el momento que se detecta la enfermedad, hay reportes en China de personas que se han infectado y han mantenido esa infección activa hasta 28 días. No quiere decir que todas las personas tengan ese periodo de infección. Para que se tengan una idea, más o menos lo que se cree es que son 14 días de duración de la enfermedad. Sin embargo, esto es muy variable. Pueden ser menos o pueden ser más. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Pues las recomendaciones generales son: 1. Mantener una adecuada hidratación. Básicamente, ¿por qué? Porque la fiebre hace que las personas se deshidraten aunque no lo sientan, no tengan la sensación de sed. Entonces, en el caso de que usted tenga síntomas respiratorios o gastrointestinales, lo más recomendable es hidratarse. Hidratarse muy bien, así no tengan percepción de sed. Lo segundo, hay que tomar acetaminofén. Solo acetaminofén. ¿Por qué razón? Porque los otros medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el diclofenac, naproxeno, etc., en algunos reportes de casos se cree que pueden empeorar la enfermedad. Así, y por tal motivo, lo más recomendable es tomar solo acetaminofén e hidratarse muy bien. Quedarse en casa, lavarse constantemente las manos, no estar en contacto con otras personas, hay que tener un aislamiento social, utilizar adecuadamente el tapabocas, y si usted ha sido diagnosticado de infección respiratoria, lo mejor es que se aísle en su casa. ¿Cuál es el porcentaje de personas asintomáticas? Bueno, déjeme decirle que esto es un poco variable, pero más o menos el 80% de las personas infectadas son asintomáticas o tienen síntomas leves. Ahora, hay un 20% que tiene una enfermedad mucho más grave y ellos son los que requieren de atención en urgencias o inclusive hospitalización. Y hay un 5% de ese 20, o sea, 5 de cada 100 personas requerirán un ingreso hospitalario prolongado o un manejo en la unidad de cuidado intensivo. Así que no todas las personas se afectan gravemente. Y el problema que tiene es que las personas que tienen síntomas leves son quienes transmiten la enfermedad. ¿Qué personas se enferman más gravemente? Bueno, esto sí lo tenemos más o menos claro. El factor más importante es la edad. Más de 70 años, las personas que tienen más de 70 años, independientemente de que tengan o no tengan enfermedades, son aquellas quienes tienen mucho más riesgo de presentar una enfermedad grave, ¿vale? Hay una población que se protege y que no da enfermedad grave, que son los menores de 10 años. Ahí prácticamente la mortalidad es cero. Se han reportado casos de fallecidos en menos de 10 años, pero son niños que han tenido enfermedades graves. Si tu niño es sano, pues afortunadamente no va a tener una enfermedad grave y pues mucho menos se va a morir, ¿vale? Lo otro es las embarazadas. Las embarazadas tampoco no tenemos muy claro el por qué no tienen una enfermedad grave, y esto realmente es bueno. Ahí y se describe el reporte de transmisión materno-fetal, o sea que si la mamá se enferma, también puede transmitirle la infección al bebé. Eso se llama una transmisión vertical. Pero afortunadamente ese bebé tampoco se enferma. Se han reportado casos de recién nacidos infectados, pero los recién nacidos infectados tampoco no se enferman gravemente y no dan mayores síntomas. Así que esto es muy bueno. Ahora, hay otro grupo poblacional. Por encima de 10 años sí que existe el mayor riesgo de tener una infección grave. Y sí se han reportado casos de gente joven sana, niños o adolescentes de 12, 14, 16 años que han fallecido sin tener ninguna enfermedad. Tampoco no tenemos muy claro por qué es, pero se cree que es por un tema inmunológico, la genética de cada persona. A medida que va aumentando la edad, mayor riesgo de complicación. Ahora, hay otras enfermedades graves que pueden producir que en pacientes que tienen infección por COVID-19 se puedan enfermar gravemente, y por eso la recomendación para esas personas es evitarse contagiarse. Entonces, son personas que son hipertensas, diabéticos, con enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares como el EPOC, el asma, pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes con inmunosupresión. Estos son como las poblaciones como mayor riesgo de presentar una enfermedad grave en caso de que tengan una infección por COVID-19. ¿Qué tratamientos se pueden utilizar? Bueno, lo primero a decir es que no existe una cura ni ningún tratamiento efectivo para el día de hoy, ¿vale? O sea que todos los tratamientos que aparecen en internet no curan absolutamente nada. El 80% de los pacientes con infección por COVID se curan solos, no requieren ningún tratamiento. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, si tienen una enfermedad leve,
y no requiere un manejo hospitalario, el tratamiento es netamente sintomático. Acetaminofén para el control del dolor y malestar e inclusive algún antihistamínico para controlar los síntomas y darse muy bien y ya está, ¿vale? Lo otro que se puede hacer es utilizar enjuagues bucales. Los enjuagues bucales se cree que como el virus se replica mucho en la garganta, pues los enjuagues bucales con lo que quiera pueden hacer disminuir la cantidad de virus que hay en la garganta y por ende la cantidad de virus que puede ir hacia el resto del cuerpo. Entonces eso es una buena recomendación. Ahora, para los pacientes que requieren hospitalización o manejo en cuidados intensivos, ya la cosa cambia. Entonces, para ellos sí que hay un tratamiento específico y eso depende de cada institución. Hay múltiples tratamientos que se están utilizando, pero que no son 100% efectivos. Ahora, las recomendaciones: si usted tiene una infección por COVID, no tome esos tratamientos. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene una enfermedad leve, se va a curar solo, ¿vale? Y lo segundo, el hecho de combinar muchos tratamientos puede hacer que haya unas complicaciones, sobre todo problemas cardíacos. Puede haber bloqueos cardíacos y el paciente puede fallecer por la ingesta de múltiples medicamentos, por las interacciones que hay en los medicamentos. Entonces la recomendación es: usted no se automedique, no tome nada en su casa, a no ser que el médico le dé la indicación por algún motivo, porque tiene una enfermedad sistémica moderada o porque tiene múltiples factores de riesgo. Pero eso sería una recomendación médica. No lo tome de forma sola, no se automedique estos tratamientos. ¿Cuáles son las fases de la pandemia? Bueno, esto es una pregunta que me la hacen muy seguido y pues en esta me voy a demorar un poquito para explicar un poco más sencillo para que la gente lo comprenda. Existen 5 fases según la OMS. La primera es la declaración de la pandemia. Cuando existe un virus o una enfermedad como el COVID-19 que es capaz de diseminarse y generar una pandemia, es cuando se hace la declaración de que se inicia la pandemia. Como en diciembre del año pasado en Wuhan, cuando se detectó el virus y se consideró que eso podía transmitirse hacia el planeta, pues ahí se declaró la pandemia. Esa es la primera fase. En el momento en que el virus pasa de un país a otro país, como en el caso del COVID-19 que pasó de China a Italia, luego a España y luego a Francia, se considera que ya estamos en la segunda fase de la pandemia, que es la propagación del virus de un país a otros países. En esa fase es la cual se hace la contención del virus. ¿Qué es la contención? Pues las personas que llegan sospechosas de un país como China, Italia, España o Francia, que llegan a otro país, lo que se hace es producir o meterlos en cuarentena para evitar que se transmita el virus. Se cierran las fronteras y se declara una cuarentena en el país. Y todas esas medidas es para evitar que se propague el virus, ¿vale? En caso de que el virus no se pueda controlar porque se está diseminando rápidamente, entramos a la fase 3. ¿Y cuál es la fase 3? La fase 3 es la diseminación local del virus. Entonces, cuando hay transmisión ya no de extranjeros, sino de locales, de uno a otro, es cuando empieza a circular el virus. En el momento en que empieza a circular el virus, consideramos que ya nos encontramos en la fase 3. Y en la fase 3 es lo que se hace y lo que se está haciendo en muchos países, que es la fase de mitigación del virus. O sea, ya no se está intentando hacer tanta cuarentena ni tanto aislar a las personas, porque se considera que el virus ya está circulante, y lo que se hace es prepararnos todos para recibir la cantidad de pacientes que pueden atender y acudir a urgencias, ¿vale? En esa fase, en la fase 3, es en la cual se empiezan a congestionar los hospitales, las clínicas, las unidades de cuidado intensivo, y en el momento que haya una congestión total de todo el sistema es cuando se dispara la curva de mortalidad. Una vez disparada la curva de mortalidad, hay que esperar a que llegue a la meseta, hacia el pico. Se mantiene un periodo y en ese periodo hay mucha mortalidad y luego hay un descenso, que es lo que todo el mundo conoce como la curva de la mortalidad. Eso se hace durante la fase 3. De la fase 3, si se pueden hacer o si se logran hacer todas las medidas que se pudieron en cada país, se pueden lograr contener la enfermedad y quedarse en la fase 3. Pero si no se logra hacer eso, entramos a la fase 4. ¿Y cuál es la fase 4? La fase 4 es cuando la primera oleada del virus coge y produce una mortalidad, produce la curva y empieza en la fase 4 ya a generarse recirculación del virus. ¿Qué significa eso? Que hay una segunda, una tercera, inclusive una cuarta o quinta oleada del virus. Entonces vuelve a subir otra vez la curva de mortalidad, una segunda, una tercera, una cuarta vez. Entonces la recirculación del virus genera nuevos picos de mortalidad, que es lo que no queremos llegar nunca, ¿vale? Y la fase quinta es la finalización de la pandemia. ¿Cómo se finaliza la pandemia? Pues hay 3 formas de que se finalice la pandemia. 1,
si se desarrolla la vacuna, se logra vacunar al 60% de la población, se evita que se recircule el virus y se finaliza la pandemia. Lo segundo, se detecta o se puede utilizar un medicamento que sea efectivo contra el virus para toda la población, y eso también hace que se termine la mortalidad de un momento para otro. O la tercera posibilidad, que es lo que no queremos, es que de tanto haber oleadas del virus, llega un momento en que la población que queda se vuelve resistente al virus, o sea que se murieron los que se tenían que morir por el virus y solamente sobrevivieron los que son resistentes. Y en ese momento, cuando deja de circular el virus, es cuando desaparece la pandemia. ¿Cuáles son las recomendaciones que se deben tomar en la fase 2 y en la fase 3 de la pandemia? Entonces, lo primero, realizar la cuarentena, que es lo que se está haciendo en muchos de los países. Evitar el contacto social lo más posible. Tercero, hay que hacer un lavado adecuado de manos, 20-40 segundos con agua y jabón, como mínimo, muy bien, exhaustivo. O tener una adecuada limpieza, que se puede hacer con el gel antibacterial o alcohol glicerinado, para intentar que las manos al menos no estén infectadas. Lo cuarto, el uso adecuado del tapabocas. La recomendación actual es, si usted va a salir a la calle, utilice de forma permanente el tapabocas, independientemente que tenga o no tenga síntomas, porque eso evita la transmisibilidad del virus. Y lo otro, en las personas que tienen factores de riesgo de tener una infección grave por infección por COVID-19, la recomendación es que tienen que estar en su casa sin salir. O sea, personas de más de 70 años de edad, que tengan factores de riesgo cardiovascular, hipertensos, diabéticos, obesos, enfermedad cardíaca diagnosticada, enfermedad pulmonar diagnosticada, enfermedad renal crónica, pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué tipos de tapabocas hay? Bueno, existe gran variedad de tapabocas, pero sí es importante que sepan que hay algunos que son muy efectivos y otros que no son tan efectivos. Entonces, la recomendación para la población general es el uso de un tapabocas convencional, que es la mascarilla quirúrgica o el tapabocas quirúrgico, ¿vale? Este tapabocas tiene dos diferentes superficies. Una superficie, la externa, que habitualmente es oscura, tiene un azul oscuro, y la superficie interna, que tiene una superficie más clara. Y esto es así básicamente porque la superficie interna evita que el virus salga y la superficie externa evita que el virus entre. Entonces, si usted lo hace de forma incorrecta, no se está protegiendo adecuadamente, ¿vale? Ahora, existe otro tipo de tapabocas. ¿Qué otro tapabocas? El N95. Entonces, el N95 es un tapabocas que es capaz de protegernos del 95% de las partículas que puedan entrar. Entonces, tiene una mayor protección, y esto solamente está recomendado para personas que están en alto riesgo. ¿En qué personas? Los profesionales, sobre todo de la salud, ¿no? Quien va a atender pacientes con infección por COVID-19. ¿Y por qué se hace así? Básicamente porque una persona normal en su casa, pues esto no le va a servir, no le va a mejorar la protección. Sin embargo, al personal de salud que está en contacto con pacientes por infección por COVID, sí que lo protegerá bastante. Existen otro tipo de mascarillas que son muchísimo más potentes, pero esos son solo para uso de los profesionales de la salud. Y lo otro es el tapabocas convencional hecho de tela, el que se puede hacer en su casa inclusive. Ese no se recomienda. ¿Por qué razón? Porque la tela filtra bastante fácil el aire. Sin embargo, como en países como en España, en Italia, donde se han acabado los recursos, han tenido que utilizar ese tipo de tapabocas porque no tienen mayor cosa. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si usted puede utilizar el tapabocas quirúrgico, utilice el tapabocas quirúrgico. En el momento que se le acaben los recursos, en vez de quedarse sin nada, pues lo mejor es utilizar un tapabocas de tela, pero no es la recomendación. Además, tienen que tener en cuenta que ese tapabocas hay que lavarlo. Si ustedes no lo lavan, pues no les va a servir de mucho el de tela. Y los tapabocas quirúrgicos y el N95 se pueden utilizar por un tiempo más o menos adecuado. Entonces, para el tapabocas quirúrgico puede durar de 6 a 8 horas de uso continuo y no son reutilizables, o sea, usted no los puede lavar. El N95 usted lo puede desinfectar perfectamente y le puede durar hasta 72 horas de uso continuo. ¿Cuáles son las recomendaciones sobre el uso del tapabocas adecuadamente? Entonces, el tapabocas es una herramienta para protegerte. Sin embargo, si no lo utilizas adecuadamente, no te va a servir y aumenta el riesgo de infección. Entonces, si yo tengo un tapabocas convencional, el tapabocas quirúrgico, que es este, entonces lo debo utilizar
siempre como debe ser, como les decía, la parte oscura hacia afuera y la parte clara hacia adentro. Como es blanco, si ustedes se darán cuenta, si usted tiene un tapabocas blanco, ¿y por qué lo utilicé blanco? Para explicarles, la parte brillosa es la que va hacia afuera y la parte opaca va hacia adentro. ¿Listo? Hay que utilizarlo adecuadamente porque, como les digo, si no, no nos va a proteger. Lo segundo, tiene que ir muy bien en la nariz. Hay que hacer un sellado completo en la nariz para evitar que el aire salga. ¿Listo? Y que no entren las partículas. Como les decía, el uso es de 6 a 8 horas de uso continuo. No son reutilizables estos tapabocas. Ahora, al momento de quitárselo, usted lo quita de los elásticos que tenga o bueno, en la zona que tenga para poderlo colocar en las orejas y no toque la parte de adelante. Usted no puede tocar la parte de adelante. Si toca la parte de adelante del tapabocas, lo que le va a pasar es que se va a infectar las manos y pues esas manos infectadas van a ir a la cara, a los ojos y se puede infectar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Cuando usted se lo quita, quíteselo así, de esta manera y en el momento que lo retire, ciérrelo hacia adelante. Mire, lo voy a hacer un poco. Acerco un poquito la cámara, lo cierro hacia adelante sin tocar la parte de la superficie, luego lo doblo otra vez y una vez así lo desecho, ¿vale? Entonces lo puedo volver a repetir para que lo tengan bien claro, ¿no? Ustedes tienen el tapabocas puesto, ¿no? Se lo retiran, lo quitan de la parte de atrás, ¿no? Lo tienen así. Ahora, sin tocar la parte de adelante, intenten no tocar la parte de adelante, doblan el tapabocas hacia adelante, luego lo vuelven a doblar y lo desechan, ¿vale? Esto es para ¿qué? Para evitar tocar la parte que ha estado expuesta al virus, para evitar no tocar esta parte. Lo segundo, obviamente, después de desechar el tapabocas, un adecuado lavado de manos. Eso garantiza que si le quedaron algunas partículas del virus o el virus en las manos, evite que lleguen a la boca o a los ojos. Entonces, eso es súper importantísimo hacerlo. ¿Se pueden realizar gárgaras para disminuir la cantidad de virus en la garganta? Sí, la respuesta es sí, ¿vale? Ahora, usted se infecta o tiene infección por COVID-19, ya no hay nada que hacer, tiene que pasar la enfermedad y para de contar. Ahora, se cree que como el virus se replica rápidamente en la garganta, el hacer enjuagues y gárgaras puede hacer disminuir la cantidad de carga viral que haya en la garganta. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En muchos sitios se habla de que haga con sal, con limón. No, yo creo que lo más efectivo es lo que tenemos a la mano, los enjuagues bucales. Los enjuagues bucales sí que permiten disminuir esa carga viral. Entonces, usted lo puede hacer 2, 3, 4 veces al día para disminuir esa carga viral que hay en la garganta. Utilizar otras medidas muy abrasivas como el isodine bucofaríngeo me parece muy agresivo porque eso puede irritar la mucosa y eso puede ser más grave. Entonces lo que pueden hacer es utilizar cualquier enjuague bucal, el que ustedes quieran, de la marca que prefieran, y hacer los enjuagues bucales y gárgaras 3-4 veces al día. Se pueden hacer saunas o vaporizaciones para disminuir el virus. Pues déjeme decirle que eso no es una buena forma. ¿Por qué razón? Porque como el virus se mantiene en el ambiente, en el aire, y si usted está cerca de personas que están infectadas por COVID-19, si usted hace eso, lo que va a hacer es favorecer que el virus se mantenga en el aire y eso aumenta el riesgo de infección. Entonces, si hay una persona que está enferma, tiene tos y está infectada por COVID-19 y usted le hace vaporizaciones, esos vapores van a hacer que el virus se mantenga muchísimo más en el aire y eso va a hacer que el resto de la familia se infecte. Así que absolutamente nada de saunas y nada de vaporizaciones. Las personas que han tenido infección por coronavirus COVID-19 ¿se pueden reinfectar? Pues déjeme decirle que sí existe esa posibilidad. Hay reportes de casos de personas que han pasado la infección por COVID-19 y se han vuelto a reinfectar. Y también hay reportes de casos de personas que han tenido una infección concomitante por 2 serotipos diferentes. Hay varios tipos de serotipos de COVID, al menos han mutado 3 veces y sabemos que hay como mínimo 3 serotipos que están circulando en todo el planeta. Entonces, una persona puede tener una infección por 1, 2 o 3 serotipos de COVID al mismo tiempo. Y una vez que haya pasado la infección por uno, se puede infectar por otro o por el mismo. Ahora, no sabemos qué porcentaje de la población le sucede, qué porcentaje de la población tiene inmunidad, eso tampoco no lo tenemos muy claro. Y no sabemos cuáles son los factores que hacen de que una persona se pueda reinfectar. Así que lo mejor es, primero, no infectarse. Y lo segundo, si ha pasado una infección por COVID, siga las recomendaciones porque se puede reinfectar.
¿vale? Entonces no hay que jugar con la salud. El coronavirus está mutando. ¿Y esto qué implica? Bueno, como les decía anteriormente, pues sí, efectivamente el coronavirus, el COVID-19, está mutando. Al menos se han reportado 3 mutaciones, hay como mínimo 3 serotipos del virus. ¿Y esto qué implica? Pues desafortunadamente que uno se puede infectar por varios serotipos. Eso es lo primero. Lo segundo, que uno se puede reinfectar. O sea, puede coinfectarse y reinfectarse. O sea, en un solo momento puedo tener hasta los 3 serotipos de infección en el mismo momento. Y si yo tengo un serotipo, me puedo reinfectar por un segundo o por un tercer serotipo. Eso es el problema e inconveniente que hay. Ahora, la vacuna también es importante. ¿Por qué razón? Porque si yo desarrollo la vacuna solamente para uno de los serotipos y no para el resto, pues no me va a ser tan efectiva. Entonces, ese es el otro inconveniente por el cual también se está demorando la vacuna. ¿Por qué razón? Porque la vacuna tiene que cubrir los serotipos que están circulando. Si no, no va a ser efectivo. ¿Qué medicamentos sirven para aumentar las defensas? Pues desafortunadamente no hay nada que yo les pueda decir que tomen para aumentar las defensas. Las defensas dependen de muchísimas cosas. Primero, dependen del estado inmunológico en el cual se encuentra usted, o sea, de su organismo como tal y de su genética. Eso es lo primero, eso es inamovible. Lo segundo, una sana alimentación, una buena alimentación permite que su sistema inmunológico esté en perfectas condiciones. Lo tercero, el estar feliz, el estar contento, el no tener tristezas ni ansiedad, hace que su sistema inmunológico también se mantenga bien. Así que por las épocas de pandemia usted tiene que encontrarse feliz, en buenas condiciones, estar contento con su familia, no tener problemas ni inconvenientes de ningún tipo, porque eso a largo plazo afecta al sistema inmunológico y puede hacer que en el momento que usted se infecte no sea capaz de controlar el virus adecuadamente. Y lo otro que les decía, no existe ningún tratamiento. La vitamina C y todas estas cosas que recomiendan no las damos nosotros. ¿Por qué razón? Porque no está demostrado que sirvan, al menos para, uno, para aumentar las defensas y dos, tampoco nos sirve para la infección por COVID-19. Una persona por el encierro puede enfermarse psicológicamente y creer que tiene el virus. Pues sí. Desafortunadamente, como estamos con tanto miedo porque no sabemos qué es lo que va a suceder, en muchos sitios se ha visto que personas empiezan a presentar los síntomas. Tienen dolor de garganta, malestar general, les da diarrea y es una somatización, pero no implica que tengan el virus. Y esto básicamente es por la ansiedad que se genera. Por eso es importantísimo no tener ansiedad, no tener angustia y no tener miedo, porque ese miedo puede hacer pensar que usted y que su organismo tenga el virus. Entonces, lo más recomendable es tenga serenidad, tenga calma, esté tranquilo, hable con su familia, no vea tantas noticias, porque es que las noticias a veces lo alarman mucho a uno y no le dan mucha información, y viva feliz y contento con toda su familia. Los niños presentan ansiedad por el encierro. ¿Qué hacer? Bueno, como les digo en todos los videos, yo creo que lo más importante es explicarles sobre la situación, decirle que hay un virus afuera, que es peligroso y que en caso que uno salga puede producir daño. Y ellos son muy inteligentes y si ustedes le dicen la información adecuadamente, lo más probable es que lo entiendan, lo comprendan. Les pongo el caso de mi hija de tanto escucharme hablar a mí del coronavirus, ella ya sabe que el coronavirus, el COVID-19 existe, que se encuentra afuera, en el ambiente, que uno no puede salir porque se puede infectar el COVID-19 y eso puede ser peligroso. Así que mi recomendación y mi consejo, explíquenles a sus hijos sobre la situación porque ellos lo van a entender. En caso de que sean muy pequeños, pues intentar hacerle otro tipo de actividades que no sean solamente la televisión, ¿no? Como jugar con ellos, estar tranquilos, comer adecuadamente y hacer otras cosas que no impliquen solamente la televisión, porque la televisión a largo plazo, inclusive los videojuegos a largo plazo, pueden ser que sean irritables. ¿La detección del virus se debe hacer a toda la población? Pues sí y no. Pues en un universo ideal, lo ideal sería hacerle la determinación a todas las personas. Sin embargo, en la situación actual en la cual se encuentra el planeta, es imposible hacerle la prueba a todo el mundo. Entonces, ¿a quiénes realmente se les hace? Se les hace a las personas que tienen síntomas graves, que requieren atención en urgencias o que están hospitalizados, ya sea en una hospitalización en planta convencional o en las unidades de cuidados intensivos. Eso para evitar la transmisibilidad del virus y para saber que realmente tienen la infección. Y lo segundo, a las personas
que están en riesgo, a los profesionales de salud, ¿vale? A todas las personas que se encuentran en un hospital, en una clínica, atendiendo pacientes por COVID. ¿Y esto por qué razón? Porque si ellos se enferman, pues pueden transmitir el virus, y lo segundo, pues hay que mandarlos a cuarentena, que tengan un reposo, que vivan su enfermedad en su casa, y una vez que se encuentren bien, se repongan. Entonces, para el día de hoy, solamente es importante que sepan que a quienes les tomamos la prueba del COVID-19 son a estos dos tipos de poblaciones, ¿no? A las poblaciones en riesgo y a los pacientes que se encuentran graves, hospitalizados en urgencias o en cuidados intensivos. ¿Qué profesiones son las que tienen mayor riesgo de tener una infección grave por COVID-19? Bueno, desafortunadamente todas las profesiones que están en relación con el uso de la vía respiratoria, como son los odontólogos, los otorrinolaringólogos, o las personas que trabajan en terapia respiratoria. ¿Y por qué son ellos? Porque son los que están en más contacto con la vía aérea, y hacer esos procedimientos realmente son un poco complicados. Así que la recomendación, por ejemplo, en el caso de los odontólogos, es no trabaje al menos por un par de meses. ¿Por qué razón? Porque se pueden infectar, y se pueden infectar gravemente. En caso que les tocara por X o Y motivo que no lo pueden hacer, pues utilizar todos los equipamientos, ¿no? Los otorrinolaringólogos, por ejemplo, ellos intentarán o no hacer broncoscopias ni pruebas que impliquen ir a mirar directamente la vía aérea. ¿Por qué razón? Porque están expuestos, y en dado caso que lo requirieran hacer por X o Y motivo, siempre van a utilizar un equipo de protección adecuado para evitar contagiarse y tener un inóculo grande del virus, y pues eso puede hacer que se enfermen gravemente. Bueno, espero que les haya gustado este resumen que les he hecho sobre la pandemia del COVID-19. El objetivo era resolver las principales dudas que me han comentado en todos los videos que he hecho a través de estas semanas, y resolver muchas de las inquietudes que hay en el personal de salud, en la población general, y pues en toda la población, ¿no? Si les ha gustado el video, si les agrada y lo quieren compartir, pues compártanlo con todas las personas. Les recuerdo que me pueden seguir en Facebook, en la página de DR Telles Oficial, y en YouTube también pueden seguir para las personas que no tengan Facebook. Lo mismo, yo tengo un canal que es DR Telles Oficial. Allá monto todos los videos que hago en Facebook y todos los videos en general, para que toda la población tenga la información de primera mano, y pues puedan estar preparados para poder afrontar esta pandemia de la mejor manera. Así que un abrazo para todos. Les recuerdo, yo soy Edgar Telles, especialista en medicina interna, máster en cuidados intensivos, y pues la idea es que todos aportemos nuestro granito de arena para intentar controlar la pandemia de la mejor manera. Así que un abrazo, y espero que se encuentren muy bien.